Ahí abajo. Gloria a Dios, precioso el Señor, amén. Hoy vamos a estar leyendo en San Mateo, capítulo 24, Mateo 24. Gloria a Dios. Capaz que las otras letras son más grandes, aquellas. Sí, pues yo no tengo una vista. Aquella Biblia creo que tiene las letras más grandes. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 24 y vamos a mirar unos versículos. Gloria a Dios. 24, vamos a ir al 29, que dice la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Amén. Ahí dice la venida del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. Amén. Y leemos para gloria y honra de Dios Padre, en el nombre de Jesús y con la guía del Espíritu Santo. Amén. Precioso el Señor. Dice ahí la venida del Hijo del Hombre. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aquí yo siempre explico, ¿verdad?, que todos los subtítulos que están en la Biblia los ha puesto el hombre. La Biblia eran epístolas, cartas, ¿verdad? O aquí el evangelio, que no son 4 evangelios, sino que es un evangelio contado por 4 testigos diferentes, ¿verdad? Era todo uno. Ahora el hombre, en el correr de los años, ha ido poniendo subtítulos que facilitan el encontrar, ¿verdad? Lo que uno está buscando o a qué se relaciona lo que uno está leyendo. ¿Amén? Los primeros versículos acá, cuando nos habla, dice inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no está hablando de los días después que Cristo se haya llevado a la iglesia, ¿verdad? Amén. No sé tú si tienes conocimiento de la palabra, sabes lo que es el rapto y todas esas cosas. Amén. Bueno,
Gloria a Dios. Amén. O sea que esto inmediatamente después de la tribulación sería, obviamente, después del rapto, porque la palabra del Señor dice que su iglesia, sus amados, no pasan, no viven, no sufren la tribulación. Amén. Entonces los 3 primeros versículos que nos hablan de la segunda venida de Cristo, en la cual si nosotros nos vamos con Él, vendremos con Él, como dice en Apocalipsis, ¿verdad? Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él viene, ¿sí?, luego de los 3 años y medio de una falsa paz, 3 años y medio de persecución para aquellos que hayan quedado, ¿verdad? Y viene nuestro Señor Jesucristo. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Podríamos decir, ¿por qué tiene escogidos todavía aquí en la tierra? Si se llevó a su iglesia. Sería algo que podríamos preguntarnos, amén. Pero también está determinado por el Señor que Él tiene hombres santos, ¿sí?, de su pueblo Israel, ¿sí?, que van a permanecer y que van a seguir a pesar de todas las cosas, predicando la palabra aquí, ¿sí? Pero no es para nosotros. El Señor a nosotros nos habla y nos dice que tenemos que prepararnos para partir con Él. Prepararnos para el rapto o prepararnos, como decía el hermano, ¿no?, cuando nos llega la muerte. Porque uno dice, estamos esperando que Cristo venga, pero salgo a la calle y me aplasta un camión. Vino Cristo. Para mí vino Cristo, se me terminó. Amén. Entonces tenemos que estar preparados. Eso es lo que nosotros tenemos que prepararnos para ese momento, para nuestra partida, ¿verdad? Para poder partir con Él. Amén. Ahora cuando nos dice en el 32, dice, de la higuera aprended la parábola. Dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿verdad? O sea, nosotros observamos la naturaleza, aunque hoy en día está bastante trastocada, y podemos ver, ¿verdad?, que viene la primavera, o que está el verano, o que es otoño porque se caen las hojas, ¿verdad? Vamos viendo las señales. Entonces nos dice, de la higuera aprended la parábola, o sea, tenemos todo puesto por delante. Lo que conocemos de la palabra se va a cumplir, ¿verdad? Falta la venida de nuestro Señor. Entonces es a lo que tenemos que estar esperando, ¿verdad? Por eso dice también ahí en el 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. El Señor también nos habla, ¿verdad?, que en los últimos tiempos dice que la maldad de muchos se aumentaría, ¿verdad? Y por eso el amor se enfriaría, ¿sí? Y se enfría el amor dentro de nosotros muchas veces. ¿Por qué? Porque hay tanta maldad que nos rodea que nosotros nos cargamos, nos contaminamos muchas veces, como le sucedió al profeta Jeremías, ¿verdad? Que el mismo Señor lo manda a convertirse, entre sacar lo precioso de lo vil, separar, ¿sí?, lo malo, las cargas que se le habían venido, para mantenerse santo, para mantenerse gozoso a pesar de todas las cosas, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado para que no se nos enfríe la fe y el amor, sino que podamos permanecer firmes, ¿verdad? Que la maldad está aumentando, lo vemos, nos rodea y muchas veces nos golpea, ¿verdad? Pero está escrito, es bíblico, ¿verdad? Sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí? Entonces está todo dado. Y dice ahí en el 34, dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y se cumple y se va a cumplir hasta el último tilde, a la coma, todo, ¿verdad? Se va a cumplir, viva y eficaz. Esa es nuestra vida si nosotros la tomamos para nosotros, ¿verdad? En Hebreos 4, 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, el espíritu y el alma, parte todo, ¿verdad? Esa es la palabra del Señor. Muchas veces las palabras nos confrontan a nosotros mismos, muchas veces la palabra, y es para esto, nos identifica a nosotros mismos nuestros pecados, ¿verdad?
Porque pongámosle, o sea, nosotros nos vemos la cara, pero ¿qué hay adentro? Solo Él. Entonces la palabra de Dios es la que a nosotros nos confronta, ¿sí?, con nuestras fallas y nuestros errores, ¿verdad? Y por eso es viva y eficaz. Pero solamente es viva y eficaz si yo me la tomo, ¿verdad? O sea, la palabra va a ser la obra. Si yo no la tomo, tengo condenación, ¿verdad? Si la tomo para mí, la palabra a mí me cambia. Es lo mismo que un remedio, ¿verdad? El doctor me receta un remedio, yo me lo tomo y me hace bien. El remedio fue eficaz. Ahora, si el doctor me receta un remedio y yo lo tengo ahí arriba en la mesa y no lo tomo, no va a hacer su efecto. Exactamente es lo mismo cuando uno escucha la palabra y no lo hace, ¿verdad? Es un oidor olvidadizo, como dice, amén. Entonces nos dice ahí que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras del Señor, no pasarán. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea que solo Dios Padre, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, sabe cuándo va a ser el momento. Que puede ser en 10 minutos, que puede ser ya, que puede ser dentro de unos meses o dentro de unos años. Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Pero como decíamos, o sea, tenemos que ser conscientes, ¿sí?, de que nosotros no estamos esperando el rapto solamente. Nosotros estamos vivos y para morir solo basta eso, estar vivo, ¿verdad? Mueren niños, mueren jóvenes. Entonces, Cristo viene para nosotros y puede venir en cualquier momento. ¿Nosotros sabemos qué día nos va a tocar partir? Tampoco, ¿verdad? Entonces, no sabemos cuándo Cristo va a venir para nosotros. Todos anhelaríamos poder vivir lo que es el rapto, lo que es la promesa del Señor, ¿no? Encontrarnos con el Señor en los cielos, ¿sí? Porque el Señor no viene a la tierra a recogernos, ¿no? Es en los cielos. Mire, fíjese un poquito más antes, en el versículo 27. Vamos a leer desde el 26. Dice ahí, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El relámpago, ¿no? No viene, pasa, lo vemos, ¿sí? Pero pasa. Dice, porque donde quiera, dice en el 28, que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde están las águilas? En el cielo. Entonces el pueblo es arrebatado y en el cielo se reúne con el Señor, ¿verdad? Para ir a las bodas de Cordero, a lo que el Señor nos promete. Y eso, aunque muchas veces en nuestras cargas, en nuestras luchas, en nuestras pruebas, nos resulta lejano, nos resulta ilusorio, tiene que ser nuestro gozo, nuestra paz y nuestra certeza, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que esmerarnos en nuestra relación ¿con quién? Con Dios, el único que sabe cuándo va a ser ese momento. Y esa relación se entabla a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El único mediador, el único camino al Padre, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos conocer a Dios Padre y a Dios Hijo. Y obviamente el Espíritu Santo, que quien está con nosotros nos ayuda, nos fortalece y nos guía. Amén. Entonces en nuestras oraciones a diario tiene que estar el Señor, quiero conocerte más. Señor, ayúdame y enséñame a amarte cada día más. Amén, porque necesitamos esa relación y necesitamos conocerlo, ¿verdad? Vemos hoy día mucho engaño allá afuera, ¿verdad? Muchas personas que piensan que la salvación no se pierde, pero la palabra del Señor es clara, dice, cuidad con temor y temblor la salvación, ¿ves? Tenemos que cuidarla con temor y temblor. Dice también en Apocalipsis, cuando Dios le habla a una de las iglesias, cuando el Señor le habla a través de Juan a una de las iglesias, ¿verdad? Dice, o borraré tu nombre del libro de la vida. O sea que si lo borra, puede borrar nuestros nombres. Si nosotros no perdiéramos la salvación, estaríamos como muchos, ¿verdad?, que están engañados, que piensan que una vez salvos serán siempre salvos y están afuera haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si desechamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que por eso nosotros tenemos que estar atendiendo, ¿verdad? Porque el día y la hora, como dice ahí, nadie lo sabe. Ahora dice en el 37, y esto es lo que nosotros tenemos que entender, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué la compara con el arca de Noé? O en realidad lo que sucedió con el arca de Noé, con todo eso, es una imagen de lo que va a suceder. ¿Por qué? En la tierra nunca había llovido cuando vino el diluvio, ¿verdad? Entonces, si usted le decía a las personas que iba a venir un diluvio, que todo se iba a tapar por agua, y nunca había llovido, las personas no creían. Nunca Cristo ha venido. El rapto no ha sucedido, nunca sucedió. Hoy lo estamos predicando y muchos se ríen, no lo quieren creer, ¿verdad? No lo quieren creer. Allí en el arca de Noé solo 8 personas se salvaron de todas las que había, 8, ¿verdad? Y el Señor nos dice que es un pequeño remanente, aquel que se tomará de Cristo, aquel que será fiel. Muchas veces vemos iglesias llenas. Muchas veces las iglesias que están llenas no están predicando la verdad. La gente va y se siente cómoda, y la iglesia no es para sentirse cómodo. La iglesia es para tener esa relación con Dios, para ser confrontados por la palabra de Dios y para ir avanzando hacia el Señor. No es para ir a sentirnos cómodos, no es para que vayamos y nos palmeen la espalda y nos digan que somos unos campeones, o que todo va a estar bien, o que vamos a tener prosperidad. No es lo que nos promete el Señor, ¿verdad? Es más, Él dice que vino para los pobres, no solamente económicamente, sino humildes, ¿no? Puede haber alguien que tenga dinero, pero su corazón debe de ser humilde, ¿verdad? Entonces el Señor vino para los quebrantados de corazón, para los necesitados, ¿verdad? Hace 1 o 2 cultos veíamos también que el Señor dice que Él vino, ¿sí?, a los enfermos, porque los que están sanos no precisan a un médico. Entonces, si nosotros queremos de Dios, tenemos que reconocer que le necesitamos, ¿verdad? Que no somos nada y que no hay nada, como cantábamos, que podamos hacer sin Dios. Lo necesitamos para cada paso. Necesitamos aprender a poner todas las cosas en sus manos y a consultarle en todas las cosas, para que nuestra vida vaya según su santa voluntad, ¿verdad? Muchas veces también tenemos que aprender a aceptar la voluntad del Señor. Muchas veces nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, o por qué estamos así, o qué es lo que hemos hecho mal, ¿verdad? Y solo Él nos puede dar la respuesta. Porque si consultamos a otras personas, nos podrán decir lo que les parece, pero la verdad, ¿quién la tiene? Solamente Dios. Entonces es sumamente necesario que nosotros le pidamos a Él para poder entenderlo, para poder tener el discernimiento de las cosas, para poder ver nuestros errores, ¿sí? A veces las cosas que nos suceden es el gran amor de Dios que está permitiendo que pasen las cosas para que podamos ver dónde nos equivocamos o qué es lo que todavía no hemos sanado. Muchas veces son heridas, cosas, ¿verdad?, que el diablo todavía tiene en nuestra vida, ¿verdad? La otra vuelta, no sé si tú conoces la fortaleza de Santa Teresa. De pasada. Bueno, los muros son enormes, son muy anchos y altos, ¿verdad? Es una fortaleza. Yo pienso que en los tiempos en los cuales estaba habitada por militares, estaba usada con esos fines, ¿verdad?, debería de ser muy difícil poder entrar a esa fortaleza, ¿verdad? Porque, o sea, los veían desde lejos. Ellos tienen torres donde ven a los enemigos venir de lejos. O sea, era algo muy difícil de penetrar, muy difícil. Y por eso se llama fortaleza, ¿no? Ahora la cosa es cuando el diablo tiene fortalezas dentro de nosotros. Ese es el problema, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que es muy común. Cuando nosotros tenemos algo que no hemos perdonado, que no podemos perdonar, ¿sí? La palabra de Dios dice que si nosotros no logramos perdonar, Dios no nos perdona, ¿verdad? Como dice nuestro Señor Jesucristo, si ustedes no perdonan, Dios no perdona. Amén. Ahí es una fortaleza del diablo, porque como nosotros no hemos podido perdonar, Dios no nos puede perdonar, aunque Él lo quiere hacer, pero no puede, está determinado así, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Mientras nosotros no podemos perdonar, el diablo tiene una fortaleza adentro de nosotros y él nos zarandea, ¿sí? El diablo es uno de nuestros peores enemigos. Hay uno peor, terrible, y somos nosotros.
que somos quienes le abrimos la puerta al diablo, que somos quienes dejamos que esas fortalezas estén ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a conocer nosotros, a conocernos a nosotros, a ver qué es lo que hay. Si yo no he podido perdonar, si yo tengo angustia, ¿qué es lo que tengo que le da lugar al enemigo? Que me roba el gozo, que me roba la paz, que me roba el sueño. Ese es el enemigo, ¿verdad? Y todo lo contrario es Dios. Aunque no tengamos nada, si tenemos paz, sabemos que estamos bien con Dios. Y no la paz del mundo, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo dice, mi paz os dejo, la paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A pesar de todas las cosas, si estoy bien con Dios, tengo paz, ¿sí? Y ese es el sello del Espíritu Santo. Si tenemos paz, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y en el momento que vemos que no tenemos esa paz es cuando tenemos que abrir los ojos, qué es lo que está pasando en nuestra vida. Aprender a estudiarnos a nosotros mismos para caminar en victoria, ¿verdad? Como cantamos nosotros, el victorioso vive en mí. Bueno, si el victorioso vive en mí, nosotros tenemos que ir de victoria en victoria. Ahora, tenemos que ver con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Quizás haya personas que piensen que la victoria es tener un buen pasar, no tener problemas, tener toda la familia junta. En realidad la victoria del Señor muchas veces difiere de lo que nosotros realmente queremos, ¿verdad? Muchas veces toca en el camino perder seres queridos, y no por muerte, sino que se apartan, te dejan, ¿sí? No te hablan más. Toca perder mucha cosa material también. Toca perder muchísimas cosas porque el Señor nos dice, ¿me vas a seguir igual? ¿Vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir confiando en mí? Nuestra fe tiene que ser probada, ¿verdad? Entonces, el Señor nos promete, nos da cosas que a veces no le pedimos. Y nos maravillamos de las cosas que nos da. Pero muchas veces en el periodo antes de que Él comience a dar, nos saca, y nos saca, y nos saca hasta el punto de que uno dice, Señor, no doy más, no puedo con esto. Y entonces cuando uno dice, no puedo con esto, ahí es cuando el Señor dice, bueno, déjamelo a mí, porque hasta ahora has peleado con tus fuerzas. ¿Y qué has logrado? Nada. Entonces cuando el Señor empieza a pelear por nosotros es cuando nuestra vida realmente comienza a encaminarse, porque viene algo que es muy necesario, el entendimiento y el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas, ¿sí? La voluntad del Señor obviamente es que todos nos santifiquemos, pero Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Aunque nosotros digamos, ¿para qué le puedo servir yo? ¿Qué puedo hacer? No somos nosotros, es Él, ¿verdad? Usted, si tiene un estuche, no sé, yo por ejemplo, este es mi estuche de los lentes, ¿no? Está vacío. Entonces yo acá adentro puedo guardar lentes, puedo guardar lo que yo quiera porque yo soy la dueña. Es un estuche vacío. Y si lo tiro, pega. Lo puedo usar para lo que yo quiera. Así tenemos que ser nosotros. Un estuche vacío. Para que el Señor nos use como Él quiera. Si nosotros somos un estuche y acá tenemos envidia, celos, mentira, pleito, rencor, tristeza, no le servimos al Señor, ¿no? Entonces tenemos que ser esto para el Señor, un estuche vacío que Él nos use como Él quiera. Y cuando recién así comienza a pasar, es cuando nosotros empezamos a ver el propósito del Señor en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él tiene? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? ¿Para qué te sirvo? ¿Para qué soy bueno o buena? Porque Él vino a buscar lo más vil y menospreciado del mundo. Y nosotros podíamos decir, nosotros, sí, a nosotros nos miró a nosotros. Cuando muchos nos desecharon, Él nos miró, ¿sí? Aparte, fíjese que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ninguno de nosotros seríamos capaces de dar a nuestro Hijo para que pasara lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera lo soportaríamos nosotros, porque quizás en un ímpetu de valor digamos sí, vamos, pero creo que al tercer latigazo morimos de un infarto. Nuestro Señor Jesucristo pasó lo que nadie podría soportar y lo hizo porque nos amó y porque Él nos mira y no ve lo que nosotros vemos, Él ve adentro. Él ve toda la porquería que hay, pero Él sabe lo que Él puede hacer.
Basta que nosotros le dejemos, y está ahí donde nosotros tenemos que cambiar y decirle, bueno, Señor, hace lo que quieras de mi vida, hace lo que quieras. Usted, para comerse una milanesa cuando la carne tiene nervio, la tiene que tiernizar y le pega la milanesa para que quede tierna, la condimenta y la prepara para que quede sabrosa. Bueno, si usted fuera una milanesa, el Señor también lo tiene que preparar. Si usted fuera un estuche vacío, el Señor lo tiene que preparar para ser usado. Entonces, todo lo que vivimos tiene un propósito para que pueda llegar ese día en el cual yo sienta que realmente todo lo que viví está ayudando en un consejo, en un abrazo, en una oración a alguien. Y ese es el propósito del Señor, ¿verdad? Muchas veces nuestra mente está tan limitada, porque nosotros podemos decir, acá somos 3, somos poquitos, no importa. Porque dice que la oración del justo puede y puede mucho, ¿verdad? Y una oración puede llegar al otro lado de la tierra. Y una oración puede mover en el campo espiritual, ¿sí? Para que almas puedan llegar a la verdad. Hay mucha cosa en el campo espiritual para hacer para el Señor, pero tenemos que estar preparados, tenemos que dejar que Él nos prepare y tenemos que amar, servir al Señor, ¿verdad? Eso le compartíamos también, ¿verdad? Que es parte de la piedad, amar las cosas santas, amar la obra del Señor, lo que Él haga, no lo que yo, porque ¿qué hay que nosotros podamos hacer? Si la madre a veces cuando queremos ayudar, todo sale mal, porque son nuestras buenas intenciones, pero no es la voluntad del Señor. Porque muchas veces vamos a dar, imagínense, un surtido, ¿sí? Juntamos unos pesos, hacemos un surtido, vamos a ayudar a aquel. Pero aquel no necesita el surtido. Porque capaz que, un ejemplo, va y lo vende y compra otra cosa, ¿no? Como sucede, lo vende. Capaz que lo que necesita es esto. Capaz que necesita un abrazo. Capaz que necesita que antes de ir oremos y el Señor hable por nuestra boca y lo confronte para que Él pueda arrepentirse y ser salvo. Entonces necesitamos dejarnos guiar por el Señor para realmente hacer la obra del Señor. Acá no hay premios, acá no hay cámara, acá no hay aplausos, no hay medalla. Es todo para Él, todo para la gloria y honra del Señor, porque es Él quien hace la obra, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que llegar a ser esos estuches vacíos que no tienen nada adentro, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros nos despojamos de todo lo que hay? Porque no podemos decir, somos un estuche vacío para ti, Señor. Mentira. Hay sentimientos, hay emociones, hay pensamientos. El diablo nos ataca con pensamientos, con dardos en nuestra mente continuamente. Nos trae angustia, nos trae tristeza, nos trae desconfianza, nos trae enojo. Continuamente es una lucha, ¿verdad? Entonces es una lucha, la vida del cristiano es una lucha día a día, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros le vamos pidiendo al Señor cada día, Señor, toma en tus manos mis sentimientos y mis emociones. Los sentimientos de cada uno y las emociones muchas veces lo que hacen es taparnos los oídos a la palabra del Señor. Porque el Señor, por ejemplo, un ejemplo para que podamos entender, nos dice que nosotros tenemos que ser agradecidos en todas las cosas. Ser agradecidos en todas las cosas. Y nosotros muchas veces miramos alrededor y decimos, tengo que ser agradecido por esto, me está costando tanto, y no logramos ver que hay gente que está peor, ¿verdad? Es por ejemplo lo que nosotros comentamos con muchos de los ancianos. Nosotros visitamos el hogar de ancianos, de los ancianos que están en el hogar, no están bien, no están maravillosamente bien, no lo están, pero hay quienes están peores, ¿verdad? Y hay que poder ser agradecidos del Señor de que estamos vivos y de que tenemos esa oportunidad de tomarnos de Él, de esa salvación, porque en realidad Él no nos ofrece otra cosa. Entonces, cuando llegamos a comprender eso y a ser agradecidos por lo que Él nos ofrece, es cuando realmente el Señor empieza a alivianar nuestra carga, porque aprendemos realmente a amar, ¿sí?, lo que es la voluntad del Señor, ¿no? Ese versículo que todos nos conocemos y decimos, lo voy a leer, en San Mateo 11, 25, vamos a leer el capítulo, 25 al 28. Gloria a Dios. Lo voy a leer para leerlo textual. Gloria a Dios, que dice el subtítulo ahí, venid a mí y descansad. Gloria a Dios.
Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. O sea que para poderlas entender, tenemos que ser como niños, sin malicia, sin maldad. Limpiarnos de eso, ¿verdad? Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahora dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero la palabra sigue, no es solo eso. No es que yo diga, vine a ti Jesús, dame descansar. No, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que él dice que nos va a hacer descansar, pero encima nos quiere poner una carga y un yugo. Miren qué vivo el Señor. Pero el yugo es eso que le ponen a los bueyes para que vayan parejito, para que aren parejito, ¿verdad? Entonces el yugo del Señor es para que hilemos parejito con la palabra del Señor, que caminemos en Él. O sea que eso es lo que nos hace descansar, ¿no? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces tenemos que aprender eso, mansedumbre y humildad de corazón. Cuando uno es manso y humilde de corazón, y no nos referimos tanto al trato con los demás, ¿verdad? Que el Señor nos llama a estar en paz con todos, manso y humilde de corazón, con Dios. ¿Cuántas veces nos encontramos orando siempre lo mismo? Pidiendo por nosotros, por nuestra situación personal, por lo que nos está pasando, porque esto y porque aquello. Se nos transforma nuestra oración diaria. ¿Por qué? ¿Qué hizo el diablo? ¿Qué le permitimos hacer al diablo? Vamos a no darle tanta responsabilidad al diablo. ¿Qué le permitimos hacer al diablo? Agrandar nuestro problema. Y eso es lo que vemos, el problema nada más. No vemos la solución. ¿Dónde está la solución? En Dios. ¿Cómo llega la solución? Siendo agradecidos en todo. Siendo agradecidos en todo. Señor, hoy gracias te doy porque comí. No importa, comí algo. Comí, tuve comida, tuve un plato de comida. No lo tuve. Gracias, Señor, porque no comí, pero estoy bien. Sé que tú estás conmigo. Gracias. Señor, gracias por el techo que tengo. Hay otros que no lo tienen. Y si no lo tengo, gracias, Señor, porque hoy me ayudaste a encontrar un rincón donde cobijarme. Gracias, Señor. Tenemos que ser agradecidos en todo, pero ¿qué hace? El problema es tan grande que estamos centrados en el problema. Eso nos aleja del Señor, que es la solución, ¿sí? Y nos impide servir al Señor, porque estamos enfocados en lo que a nosotros nos pasa. Buscad primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿No tienes calzado? Sirve al Señor. ¿No tienes alimento? Sirve al Señor. ¿Te falta la fe? Sirve al Señor, que el Señor te va a dar. ¿Te falta? Sirve al Señor. Buscad primeramente el reino de Dios, a Él, allá, ¿no? ¿Y cómo nos presentaríamos delante del Rey? Dándole la gloria y la honra, la alabanza, alabándole, cantándole, aun cuando estemos despedazados, a Él, porque Él es el único, ¿sí?, que sabe cuándo va a mandar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el único, ¿sí?, que nos amó en esa manera para permitir ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, que eso es lo importante. A veces no está tan cansado el cuerpo, sino nuestra alma de sufrir. Se cansó el alma de sufrir, se cansó el alma de protestar, se cansó el alma de pelear con el Señor, porque el alma necesita estar reconciliada con el Señor. Y a nuestra alma la dominamos nosotros. Y el Señor nos llama a ser seres espirituales, no carnales. Entonces, cuando nosotros, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros enojos, nuestra tristeza, dominan nuestra alma, estamos mal. Cuando nosotros logramos buscar primeramente el reino de Dios, ser seres espirituales, ¿sí?, es el espíritu nuestro quien guía el alma.
Y nuestro espíritu es guiado por el Espíritu Santo. Porque lo que es espíritu, espíritu. El Espíritu Santo se guía y nos guía a través de nuestro espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo no puede guiar nuestra carne, porque la carne no le entiende. Nuestras voluntades no entienden a Dios. Por eso decimos que los sentimientos y las emociones nos tapan los oídos. Porque yo me creo con derecho de protestarle al Señor mi situación. Porque yo me creo con derecho de estar triste, angustiado o angustiada. Pero la palabra del Señor dice lo contrario. Dice que a pesar de todas las cosas tenemos que estar gozosos. Tenemos a Juan. Juan fue tirado en un caldero de aceite hirviendo. Lo sacaron y vivió muchísimos años, fue viejito. Yo supongo que en algún momento le habrá dicho: Señor, ¿por qué no me lleva allá? Pero el Señor había dicho: ¿qué si quiero que este quede hasta mi venida? ¿Hasta cuándo quedó Juan? Hasta escribir el libro de Apocalipsis, que habla de qué habla, de la venida del Señor. Vivió muchísimos años Juan y fue muy torturado, ¿verdad? Pero la palabra del Señor decía que debíamos estar gozosos. Y Juan es el apóstol del amor y nos escribió muchísimo sobre el amor. Y nosotros hoy en día nos ahogamos en un vaso de agua porque creemos que el Señor tiene que arreglar nuestra situación. No, el Señor no tiene que arreglar nuestra situación. El Señor tiene que salvar nuestra alma. Porque no importa los problemas que yo tenga. Si estoy bien con el Señor, si el Señor viene en 5 o 10 minutos, me voy con Él y se terminó. ¿Sí? Recordemos que también dice esto, lo que nosotros vivimos, es corto al lado de la eternidad. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Si nosotros estamos ofuscados o preocupados por nuestros problemas, por lo que nos rodea. Allá abajo. Porque no fuimos agradecidos con el Señor. Porque no supimos tener una relación con el Señor, ¿verdad? Hay cantidad un corito nomás que dice: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Si nosotros servimos al Señor, no importa cómo estemos, no importa. Hay hermanos alrededor del mundo que no tienen un techo y que no tienen un lugar donde estar, que tienen que ir moviéndose de un lugar a otro simplemente por creer en la palabra de Dios. Son perseguidos, torturados. Muchas veces a los pastores le matan a sus hijos, a sus mujeres, las violan delante de ellos para que nieguen a Cristo. Y nosotros nos ahogamos en un vaso de agua. Cuando si buscamos y buscamos para allá, para atrás, para arriba, para los costados, el Señor no nos prometió nada. ¿Nos prometió sanidad? No. Él la hace. Si Él quiere, Él la hace. Él tiene poder. Pero que le dijo a Pablo cuando le pidió 3 veces que le quitara el aguijón que tenía en la carne: bástate mi gracia, estás vivo, me estás sirviendo, si sigue así vas a ser salvo. Es lo único que te tiene que importar. Si Él quiere nos sana, si Él quiere nos da, pero para cualquier cosa, sea lo que sea, nosotros tenemos que entender que no es lo que el Señor nos promete. El Señor nos promete salvación y vida eterna. Y que si nosotros le buscamos, Él no nos echa fuera. Si nosotros queremos estar con Él, Él está con nosotros. Hasta el fin del mundo, hasta su último día de vida, el Señor va a estar con usted si usted así lo quiere. Eso nos promete el Señor. Entonces, eso es lo que nos da la garantía, es de que no importa cómo estemos, con el Señor, todo es más llevadero. Eso es lo que nos promete el Señor. Cuando nosotros realmente aprendemos a amar esa voluntad del Señor y dejar todo en las manos del Señor, es cuando realmente comienza a cambiar nuestra vida. Capaz que los problemas no se van. Yo todavía los tengo. Pero uno los ve de diferente manera. Uno aprende a orar de otra manera, ¿sí? De pelear la batalla de otra manera. Porque todo esto es espiritual, ¿sí? Nos afecta espiritualmente. Nosotros le damos lugar al diablo y el diablo no solamente hace esa fortaleza, sino que nos apalea mal con todas las cosas que a nosotros nos afectan. Entonces, aprendamos esto, a ser mansos y humildes de corazón con Él, para que Él saque, nos ayude y nos enseñe a dejarle nuestros sentimientos, a no sentirnos nosotros justificados de sentir o de pensar o de enojarme, de lo que sea que salga de mí. Ponerlo todo en las manos de Él. Y entonces que Él nos use, que Él nos guíe.
¿verdad? Dice que ahí hallaremos descanso para nuestra alma. Y después dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea que cuando aprendemos a caminar con el Señor, no lo sufrimos tanto. No lo sufrimos tanto. Seguimos en este mundo, tenemos problemas, la gente se levanta contra nosotros. Vamos a seguir con las mismas cosas, no nos promete otra cosa. No nos promete, pero Él está con nosotros y esa es nuestra paz. Eso es la confianza que nosotros tenemos. Amén. Vamos a volvernos ahí al 24. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Porque tenemos que ver también que la salvación es bien personal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estábamos en el versículo. Vamos a leer de nuevo lo de Moisés, lo de Noé. ¿Por qué? Hablamos del arca, pero fíjese que dice en el 38. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿no? O sea, va a llegar el día en que Cristo venga por su iglesia. Llega la muerte de un cristiano, sin más, ¿no? Y la gente de afuera, aquella gente que lo vio predicar la palabra, dice, ¿de qué le sirvió Cristo si se murió igual? No entiende. No entiende. No entiende que cuando un cristiano de verdad muere, es una victoria. Nos vamos con el Señor, descansamos de todo esto, nos olvidamos de todo, es una victoria, ¿verdad? No lo entienden, mucho menos entenderán el rapto, ¿no? No entienden que nosotros decimos Cristo viene, Cristo viene. Sí, Cristo hace años que está viniendo, hay tantos que murieron esperando a Cristo. Ahora dice la palabra que no lo tengan por tardanza, ¿no? Entonces tenemos que estar, que no se nos pase como estos que se quedaron, vino el diluvio, comenzó a llover, se inundó todo, tapó la tierra, cubrió las montañas, ¿sí? Y se murieron, perecieron porque no quisieron la salvación. Esta arca es la iglesia, esta arca es nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia no local, la iglesia aquellos que hacen la voluntad del Señor. Podrán haber muchos ministerios y en cada ministerio que son iglesia capaz que sacamos un puñado, porque podrá haber 25 personas y quizás 2 o 3 son iglesias, son pueblo del Señor y los otros no, es personal, ¿verdad? Es una decisión personal. Así que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. O sea, ¿entienden? Estaban las 2 personas juntas, estaban haciendo lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? Corazón. El corazón. ¿Qué es lo que mira el Señor? El corazón. ¿Cómo está tu corazón? Porque nuestro corazón, dice la palabra, es malo y engañoso. Por eso los sentimientos nuestros, las emociones nuestras, tenemos que tirarlas. Señor, enséñame a sentir, a amar como tú amas. Toma mis sentimientos ahí. Tú sabes que yo amo a mis hijos, yo amo a mi madre, pero los pongo en tus manos. Y ayúdame a amar como tú amas, ¿no? Dice Pablo, dice, si algún tiempo conocí a Cristo en la carne, ya no lo conozco así. ¿Cómo lo conocía? Ahora espiritualmente. De igual manera, si conocimos a personas en la carne, ya no los conozco así. Tengo que conocerlos como Cristo los conoce, sabiendo que si no aceptan a Cristo se van al infierno. Sean quienes sean. Mis hijos, mi madre, mi hermano, no importa. No tienen a Cristo, lo dice la palabra. No tienen salvación. Entonces tenemos que amar esas almas y pelear las batallas por ello como es debido, ¿verdad? Estas personas estaban haciendo lo mismo, lo único que difería era el corazón, que es lo que ve el Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? Y nuestro corazón se limpia con nuestra relación con Dios, diaria. Desahogarnos, contarle al Señor y pedirle sobre todas las cosas que nos dé entendimiento, que nos abra la mente y nos ayude a ver realmente cómo avanzar, cómo pelear la batalla en el campo espiritual. Amén. Dice, velad pues, dice en el 42, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor.
Pero sabed esto, dice, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿No? O sea que tenemos que estar preparados para la venida del Señor. Levantarnos, pensar, puede ser hoy como estoy, me voy a acostar como estoy, ponernos a cuentas con el Señor, pedirle perdón, pero de corazón, ¿no? De todos nuestros errores. A diario le fallamos al Señor. Aún el rey David le decía, guárdame de los errores que me son ocultos. En cuántas cosas que nosotros no nos damos cuenta ofenderemos al Señor. No lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces mantener esa santidad, mantener la relación con el Señor. Señor, ayúdame a permanecer. No de soberbia, no de certeza de que yo estoy santo, no, de necesidad. De necesidad. ¿Por qué dice como niños? Dice que tenemos que desear, ¿sí?, el alimento como niños recién nacidos. El niño recién nacido no ve mucho, pero el pecho de la madre tiene unas glándulas que despide un olorcito y el niño abre la boca y busca la teta. Desea y necesita el alimento, ¿sí? Y es lo mejor, es el mejor alimento para el niño. Dice que nosotros tenemos que anhelar como niños recién nacidos la palabra, la verdad. Eso es lo que a nosotros nos salva. Esa tiene que ser nuestra oración diaria, buscar la verdad, que nadie me engañe, porque cuando nosotros nos dejamos engañar, ¿sí?, dice que por eso viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros nos dejamos engañar, por algún ratito nos podrán enrollar en alguna cosa, pero si nosotros estamos en relación con el Señor, nos hace ver, ¿verdad? Ahora, si nosotros nos dejamos engañar y nos enrolamos en engaño, es porque queremos, y el Señor se enoja con los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque dejamos de poner las cosas en las manos del Señor y nos gustó lo que nos decían, nos gustó cómo nos envolvían, nos gustó cómo nos predicaban, pero es la verdad. Yo tengo que ver que sea la verdad. El Señor me tiene que hacer sentir que esta es la verdad, esa es tu palabra y este es el discernimiento. No podemos confiar en nadie más que en Él. Nos dice, maldito varón, aquel que pone carne por su brazo, aquel que se apoya en alguien. Todos podemos fallar y todos nos podemos equivocar. Entonces nosotros necesitamos saber que el Señor es quien nos guía. Y que si hay un error, el Señor nos va a mostrar. Y nos va a dar el entendimiento y nos ayuda a estar alertas. Amén. Dice en el 44. Dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues? El siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo a cual su Señor venga y le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. O sea que si no estamos nosotros velando, si no estamos nosotros cuidando la salvación con temor y temblor, lo que nos espera es el infierno. Solo hay un camino a la salvación y ese es Cristo. Y no podemos decir que estamos en Cristo si no hacemos la voluntad del Señor. Entonces tenemos que pedirle al Señor eso, que nos ayude y nos enseñe, ¿sí?, a hacer la voluntad, a poder entender, que nadie nos engañe, que nadie nos tuerza, ¿verdad? Sabemos, hemos también compartido la palabra, ¿verdad?, que nos hablaba de los tiempos peligrosos, que estamos en tiempos muy peligrosos, ¿sí? Porque vendrán muchos hablando mucha cosa, que quizás nos guste lo que digan, pero tenemos que ir a la palabra. Entonces es necesario que cada uno de nosotros conozcamos al Señor y conozcamos la palabra, ¿sí? Porque si yo vengo y les digo que la salvación no se pierde, puedo torcer los versículos como muchos los hacen y convencerlos. ¿Pero es la verdad? No. ¿Por qué nos dejamos engañar con esas cosas? Porque nos gusta. ¿Pero es la verdad? No. ¿A dónde nos lleva?
a la condenación. Está en cada uno de nosotros realmente amar y buscar la verdad. La verdad. Y dice que el que nos guía a toda verdad es el Espíritu Santo. Entonces no hay más que eso, la relación de cada uno personal con Dios. No podemos, si bien la palabra nos habla, ¿verdad?, sobre las autoridades puestas por Dios, nosotros debemos de estar sujetos a un pastor y así lo estamos, ¿verdad? Pero la relación espiritual no puede, como muchos enseñan, depender de un pastor. No. El pastor nos enseña, nos encamina ¿a qué? A que cada uno tenga su relación con Dios. Porque esa es la salvación, ¿verdad? Porque Dios no inspiró a los hombres para que escribieran la palabra, para que 2 o 3 la predicaran. No, la palabra está para todos. Para que cada uno de nosotros la entendamos y tengamos discernimiento y la sepamos, ¿sí? Y la podamos hablar y podamos enseñar, ¿sí? Si el Señor así nos mandase. Pero sí entenderla, la tenemos que entender todos tenemos que tener discernimiento. Dice que ninguna profecía, que es la palabra, ¿verdad?, es de discernimiento privado. El Señor no escondió nada de nadie, está aquí. Solamente que muchas veces nos han enseñado que hay cosas difíciles que son para el pastor, o que son para fulano, o que son para mengano, o que son eso. No. Si leemos algo que no entendemos, a Él le pedimos. Y en algún momento Él nos va a dar el entendimiento. Se nos abre la mente y llega el entendimiento, ¿verdad? Sea por una prédica, sea en la oración. El Señor sabrá cómo lo hace con cada uno. La relación del Señor es diferente con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar preparados para poder entenderlo, escucharlo, ¿verdad? Hay personas que escuchan la voz audible de Dios, otros no lo hacemos. Yo jamás he tenido eso de escucharlo, pero sí entiendo cuando el Señor me está hablando, ¿verdad? Entonces está en nosotros poder encontrar esa relación con el Señor personal que nadie nos puede explicar, que nadie nos puede enseñar. Esa relación que le da autoridad y permiso al Señor de entrar a nuestro corazón. Como dice, yo estoy a la puerta y golpeo. El que abre, mi Padre y yo entraremos y cenaremos. ¿Sí? O sea que Él viene a cenar, o sea, a la noche. Y cuando alguien entra a tu casa a la noche, si es un caballero que está golpeando y uno le abre la puerta, le está dando autoridad. Exactamente lo mismo es con Dios. Es una entrega total lo que Él quiere, para con Él. Para con Él. Él después se encarga de lo demás, pero lo primero es eso, una entrega de nuestro corazón total para Él. ¿Sí? Eso es lo que a nosotros nos da la paz y la certeza de que vamos por buen camino, ¿no? O sea, todos los días fallamos, pero vamos por buen camino porque nos estamos agarrando de Él. Y nos da la tranquilidad de que tenemos derecho a la salvación. Eso es la paz que nos da y eso es lo que Él realmente nos promete y a lo que nos llama. Amén. Entonces tenemos que esmerarnos en eso, ¿sí? En fortalecer nuestra relación personal con Dios. Orar, hablar con el Señor y decirle, enséñame a entenderte, enséñame a escucharte, enséñame a entender la palabra también. Todas las cosas tenemos que saberlas. No hay nada que sea para unos privilegiados. Acá no hay nada privilegiado porque el Señor dice que Él no hace acepción de personas. Él no escogió a este y al otro, no. Amó al mundo, dice. O sea que Cristo murió por todos. Algunos lo toman y otros no. Amén. Vamos a cerrar la Biblia y vamos a hacer una oración. ¿Sí? Bendito Padre, te damos las gracias, mi Señor. Gracias, Padre Santo, bendito por tu preciosa palabra, Padre. Gracias te damos, mi Señor bendito, Dios de la gloria, por Zulma, Padre, te rogamos en esta hora que tú la estés bendiciendo grandemente, Señor. A todos nosotros te rogamos, Padre, que tu preciosa palabra quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre. Así, mi Señor, como se tallaron los mandamientos con cincel en la piedra, Padre, así sea tallado en nuestro corazón y que podamos ser hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores olvidadizos, Señor. Ayúdanos a poner por obra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, y seas tú obrando en nuestras vidas, Padre. Tú conoces, Padre Santo, bendito, nuestros problemas, necesidades, mi Señor. Todas las cosas están delante de ti. Tú ves nuestro corazón, Señor. Ahora ayúdanos a abrir la puerta, Señor. Ayúdanos a entregarte todas las cosas. Ayúdanos a poder llegar a ser ese estuche vacío para que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre,
para que podamos, mi Señor, ser verdaderos soldados, como tú nos llamas a ser soldados, peleando la batalla por otros, mi Señor bendito, para que tú te encargues de nosotros, Señor. Padre Santo, te damos las gracias, te rogamos que tú estés bendiciendo a todos aquellos que luego miran por YouTube, por Facebook, Padre, que escuchan el audio, Señor. Glorifícate grandemente, bendice y ministra tu palabra, ministra sanidad, Padre Santo bendito. Da sabiduría y sobre todas las cosas de entendimiento, Señor. Como dice tu palabra, que tu pueblo perece por falta de conocimiento, Señor. Danos el conocimiento para vida eterna, Señor, para tomarnos de ti con todas nuestras fuerzas, Padre. Te damos las gracias, Padre Santo bendito, glorificamos tu santo nombre, Padre, y nos entregamos en tus manos rogándote, Señor, que tú nos bendigas de retorno a nuestros hogares, Amén. Señor, bendito Padre, y que no perdamos la bendición que tú nos das, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor.